Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Desmienten la noticia de un rabino que llamó a envenenar los acuíferos palestinos, tal como denunció la autoridad palestina. Israel y Estados Unidos firman una declaración conjunta de cooperación en ciberseguridad. El diputado argentino Waldo Wolf pide juicio político para el juez Daniel Rafecas por su actuación en el caso Nisman. Y el ultraliberal Club de los Viernes inicia campaña contra el BDS y de apoyo al pueblo judío. Estas son las noticias en las que vamos a hablar hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con noticias culturales. Empezamos en Israel. Varios rabinos de las colonias de los territorios en disputa en Israel desmintieron que ningún religioso judío haya autorizado el envenenamiento de los acuíferos palestinos para forzar la expulsión de la población árabe, tal como denunció este domingo la autoridad palestina. La información se refería a un tal rabino Shlomo Melma, perteneciente al Consejo de Rabinos de Judea y Samaria, presidido por Yishai Badab, quien aseguró que no tiene constancia de que haya ningún Melma ni Melma en esta organización. La fuente citada en la denuncia es la organización israelí Breaking the Silence, dedicada a recoger testimonios de soldados israelíes sobre abusos cometidos en los territorios ocupados. Sin embargo, un portavoz del grupo ha negado tener conocimiento de testimonio alguno sobre envenenamiento de acuíferos. Sí, Jordi, y esto a mí me pone los pelos de punta porque más allá de ser una noticia muy marginal, es la misma noticia que podría haberse publicado en el siglo XV aquí en España con los judíos envenenando las aguas. Es tal el nivel de burdeza del racismo, de la discriminación, y esto no solamente que lo declara la autoridad palestina, sino que va a un periódico español y lo publica tal cual, como si fuera posible que un rabino hiciera estas declaraciones sin hacer ninguna comprobación, corroboración. Por ejemplo, poner el nombre de este rabino, Shlomo Melma, a ver qué aparece. Pues no hubiera aparecido nada porque no existe el rabino Shlomo Melma. Por supuesto que no es parte del Consejo de Rabinos de Judea y Samaria, porque nunca lo hubo. Y la cita que hace el Mahmoud Abbas de la organización de la ONG Breaking the Silence tampoco existe. Son todas mentiras. Pero, ¿qué ha pasado? Porque yo he visto esta noticia y me ha llamado la atención porque había visto la noticia anterior, aunque no la habíamos comentado aquí en la radio, sobre este libelo libelo del veneno en el agua. Y resulta que se había publicado en una web española, creo que se llama Infolibre, y en esta misma web es donde sale esta noticia. Y entonces hoy salía esta noticia, ningún comentario, pero me voy a la noticia, busco a ver más información sobre el tema y veo que la única web que ha publicado esto en español es Infolibre hace 3 días. Y entonces veo la noticia con todas estas barbaridades y ¿cuál era mi sorpresa? Que ver los comentarios que había debajo. Que, Jordi, te aseguro que ni en el Tercer Reich se hubieran permitido alguna de las barbaridades que se decían ahí. Son barbaridades que, por supuesto, que hoy día, 3 días después, los mismos lectores no han opinado porque saben que de opinar sería evidente que son unos racistas, que no existe otra palabra, que son unos nazis, aunque esta web vaya de progres de izquierda. Pero la filosofía que subyace a todo esto es la misma de los que difamaban contra los judíos cuando vivían en España y los querían echar en nombre de la iglesia y de la pureza de sangre. Los mismos que inventaron el libelo de sangre en Siria en 1840. Los mismos que inventaron el libelo llamado Protocolo de los Sabios de Sion en las filas de la policía zarista, los mismos que se creen que ese es un libro de historia, entre otros porque Mahmoud Abbas hizo una tesis sobre él, y entonces si Mahmoud Abbas dice algo, aunque sea la mentira más grande del mundo, eso hay que publicarlo. Y ahora parece como que
Hay gente que dice que esto no es verdad. No, todo apunta a que no es verdad. Ni siquiera Breaking the Silence, que es una organización a la que no se puede achacar que defienda justamente ni el sionismo ni a Israel, y que es una entidad muy crítica con el ejército de Israel, con la ocupación o como se quiera llamar, pues ha desmentido todo esto. Es una mentira, pero nadie ha salido a decir: Mahmoud Abbas, eres un mentiroso racista, un mentiroso asqueroso, porque esto no se puede decir a sabiendas de que es mentira. A sabiendas de que es mentira, y todo el mundo, todos los periodistas progres del mundo ahí publicando: ¡ay, Israel, qué malos que son! ¡Qué malos estos judíos que ya nos quisieron envenenar en 1438 y nos trajeron la peste! Pues la peste verdadera que tiene Europa es el antisemitismo, que es incapaz de quitárselo de encima. Israel y Estados Unidos firmaron una declaración conjunta de cooperación en ciberseguridad para mejorar la lucha contra las amenazas en este sector, en el marco de la 6ª Semana de la Ciberseguridad que se celebra en Tel Aviv. La declaración hace referencia a los esfuerzos de ambos países en el ámbito de la ciberdefensa, de gran prioridad, y recomienda el intercambio de información operativa sobre el sector en tiempo real para aumentar la capacidad de frustrar o responder a ataques. El evento celebrado en Tel Aviv es uno de los más destacados en este campo a nivel internacional, y el año pasado reunió a más de 5.000 expertos de varios países. Sí, y aunque no tenemos los datos concretos del alcance de esta declaración conjunta de cooperación en ciberseguridad, debe ser importante, porque no es solamente una noticia del ámbito empresarial Jordi. Está bien que en una feria de ciberseguridad que se firme un acuerdo con Estados Unidos entre dos países, es importante darlo a conocer, pero esto es el tema de la ciberseguridad no es solamente una cuestión de que a uno le puedan robar la identidad, robarle las cuentas, que hay 80 millones de crímenes distintos que se pueden hacer a través de las redes sociales. Este es un problema de defensa. Es un problema de combatir al terrorismo, de combatir a las nuevas formas del terrorismo que se están afincando en las redes sociales y especialmente en estos internets alternativos que existen y oscuros, que no dejan huella de las transacciones y de los contactos. Pues es muy importante este acuerdo, aunque no sepamos exactamente cuáles son los términos, pero son las dos grandes potencias en ciberseguridad. Estados Unidos, evidentemente, por su propia entidad y porque siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología, y Israel, que hoy en día, siendo un país minúsculo, un granito de arena en su, digamos, porcentaje en la población, pues que es toda una primera potencia en el tema de ciberseguridad y en el que se apoyan países para solucionar sus problemas de ciberseguridad, como España. De eso hemos hablado varias veces en las noticias, de los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, la Guardia Civil, la Gendarmería española. Todos ellos miran con envidia a los progresos que se hacen en países como en Israel para tener a raya este tipo de invasiones terroristas incontrolables. Nos dirigimos ahora a Argentina. El diputado argentino Waldo Wolf pidió el juicio político para el juez federal Daniel Rafecas, quien desestimó el año pasado la denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que habría realizado el fallecido fiscal Alberto Nisman 4 días antes de morir. Para Wolf, Rafecas tergiversó documentación con el objetivo de desacreditar la figura de Nisman, el fiscal que investigaba el atentado contra el Centro Comunitario Judío AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994, y que había denunciado a la presidente Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes acusados de perpetrar el ataque. También entiende que hubo una intencionalidad en el fallo de Rafecas porque el magistrado buscó solamente los documentos que incriminan a Nisman, mientras desestimó las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita, quien se hizo cargo de la acusación. Sí, y esta acusación, esta petición de juicio político para un juez federal nos duele mucho
porque Daniel Rafecas es un personaje al que hemos tenido incluso aquí como invitado en Radio Sefarad. Es un juez que se había destacado por algunos juicios ejemplarizantes de ataques antisemitas y neonazis en la Argentina, a los que había dictado sentencia de acudir a cursos al Museo del Holocausto de Buenos Aires para saber exactamente cuál era la dimensión del delito que habían cometido, y también era un personaje que estaba unido creo que era una de las últimas veces que lo tuvimos aquí, era hablando, por ejemplo, de la historia de, fíjate tú, del poder judicial alemán durante la época nazi. La complicidad tácita del poder judicial nazi durante el poder judicial alemán durante la época nazi. Y luego, pues el año pasado, hace poco más de un año, cuando fue la muerte de Nisman y se desencadenó todo este tipo de investigaciones, pues nos vimos sorprendidos porque se le encargó a él, quizás no estoy siendo yo muy preciso con los datos, pero quiero recordar que se le encargó a él buscar entre lo que Nisman iba a presentar, si había materia para presentar un juicio contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y el tema es que tardó horas nada más, menos de 2 semanas, en desestimar la causa, es decir, de que allí no había absolutamente nada, y como señala Waldo Wolf, pues decir que poner en duda, digamos, la credibilidad del trabajo de Nisman, etcétera, etcétera. Cosa que nos llamó muchísimo la atención entonces, porque suponíamos que el fiscal Nisman, justamente por esta proximidad del juez Rafecas, sería amigo hasta personal del juez Rafecas. Y la verdad que eran esos unos momentos muy intensos que todavía perduran, porque apenas ha pasado año y medio desde la muerte del fiscal Nisman, y las sombras no dejan ver todavía exactamente qué es lo que ha pasado, aunque lo que ya está muy claro es que la versión oficial primera del suicidio no se sostiene por ninguna parte. Ahora el que lo acusa, Jordi, justamente este señor Waldo Wolf, este es un personaje que hasta ahora pertenecía a la dirigencia judía comunitaria en la DAIA. Había desempeñado un importante papel y estaba en las discusiones, justamente en los trámites que hacía Nisman para llevar a juicio, acusar al gobierno de Argentina de encubrir la participación del gobierno iraní en el atentado de la AMIA, nada más y nada menos. Y este diputado, Waldo Wolf, se presenta, es miembro del partido que gobierna actualmente la Argentina, el PRO, el mismo partido donde el encargado a nivel nacional de los derechos humanos es Claudio Abruj. Y Claudio Abruj era el director del Museo del Holocausto, donde decimos que Daniel Rafecas hacía estas sentencias ejemplarizantes, con lo cual pues es una situación muy extraña, muy incómoda, y esperemos que se esclarezca para ver si realmente el juez Rafecas actuó en contra de la ley, protegiendo algún interés político, o la acusación es infundada. En cualquiera de los dos casos, lo que se sepa va a ser doloroso. Si va a ser porque es infundado, porque entonces la acusación de Wolf no tenía sentido que actuara contra el juez Rafecas de esta manera. Y si el juez Rafecas actuó de mala manera, nos va a doler también por el hecho de perder a alguien, la confianza en alguien que teníamos depositada.
Terminamos en España. El club ultraliberal llamado Club de los Viernes ha decidido iniciar una campaña en apoyo al pueblo judío tras criticar con dureza el acuerdo de espacios libres de apartheid israelí aprobado en Gijón el pasado mes de enero con los votos del PSOE, la facción local de Podemos e Izquierda Unida, y que contó con la vergonzosa abstención, así lo estipulan, del Partido Popular, Foro y Ciudadanos. Este acuerdo instaba al ayuntamiento a fomentar la cooperación con el movimiento BDS, boicot, sanciones y desinversiones a Israel, en una medida que el colectivo compara con las áreas libres de presencia judía o Judenfrei de los nazis. Según señalan, tras el BDS hay un movimiento con una ideología basada en la imposición de un pensamiento totalitario y antidemocrático, cuyas armas son la presión y el boicot basado en la coacción al que piense diferente o no acepte su visión sobre el conflicto árabe-israelí. Un movimiento que pretende reducir las libertades civiles mediante el uso de campañas de intimidación y acoso a nivel mediático, empresarial, económico y político, pero sobre todo a nivel cultural. Mira, Jordi, yo no voy a entrar en la valoración de las intenciones políticas del Club de los Viernes, porque por lo que he visto no pertenecen a un partido político, aunque evidentemente tienen una ideología que ellos defienden y se autodefinen como ultraliberales. Pero sí que la denuncia que ellos hacen es totalmente lícita. Por suerte, afortunadamente, tenemos que decir que este acuerdo firmado en Gijón ha sido desestimado por los equipos jurídicos del Ayuntamiento de Gijón, que han establecido que eso va en contra de la ley y en contra de la Constitución. Pero fíjate que eso fue apoyado, y es bueno recordarlo, porque estamos en el momento de recordarlo, que eso fue apoyado por Izquierda Unida, por Podemos y por el PSOE. Es decir, que el PSOE también estaba a favor de boicotear la actuación de artistas judíos, por ejemplo, ya ni siquiera israelíes, boicotear la actuación de artistas judíos, de cualquiera que no se manifieste en contra de la acción de Israel, que no haga una declaración institucional al respecto. Y para que no me acusen a mí de estar en contra de Izquierda Unida, Podemos y PSOE, diremos que lo más vergonzoso de todo es que los demás tampoco hicieron nada, se abstuvieron. Entre ellos Foro, que es un partido regional, el PP y Ciudadanos. Y entonces uno dice, vale, estamos ahora conmemorando un año de que se votó la ley de nacionalidad para sefardíes. Todo el Congreso de los Diputados, yo estuve allí, Jordi, todos, hasta los grupos abertzales estaban encantadísimos con esta ley de restituir la nacionalidad a los sefardíes. ¿Pero para qué la quieren restituir? ¿Para boicotearla? Para boicotearla absolutamente todos los grupos parlamentarios que estaban representados, todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Gijón. El que no estaba a favor se abstuvo. ¿Cómo se pueden abstener, primero, de una acción ilegal, de una acción inconstitucional? Y aunque no hubieran consultado con los servicios jurídicos, algo se tenían que haber olido, porque estas cosas, a mí, ¿qué quieres que te diga? El racismo me huele a la legua. El racismo se huele a la legua, y el que no huele el racismo es porque él mismo está oliendo a lo mismo. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. Bueno, bienvenida al Espacio Cultural, a tu espacio y al de todos los oyentes, claro. Exacto. Estamos ya todos con la oreja pendiente de que nos cuentes noticias, agenda, cosas. Nos vamos a Toledo, ¿qué te parece? Muy bien, siempre muy sefardí. Me gusta. Sí. Bueno, pues allí en esta ciudad se ha abierto La Salita del Casco, un nuevo espacio teatral y cultural. ¿Por qué he dicho se ha estrenado? Me he equivocado, pero tengo una excusa, Jordi. Porque se ha estrenado una obra de teatro para inaugurar La Salita del Casco. Se llama La Llave y, como pueden ustedes imaginar, pues está ambientada esta obra en la cultura sefardí, concretamente en la época de expulsión de los judíos, y habla sobre la tolerancia. Es teatro, canto, música y poesía en directo. Esto ha manifestado Carlos Flórez, que es el responsable de esta nueva sala, quien ha explicado que esta obra se puede ver todos los sábados a las 7 de la tarde. Así se inaugura La Salita del Casco, que está en el Callejón de los Niños Hermosos, cerca de la Plaza de San Justo, en Toledo.
y bueno, seguro que va a ser el continente de muchas otras obras de interés judío y sefardí, así que les mantendremos informados. Muy bien, pues nada, nos alegramos mucho de esta apertura de un nuevo espacio cultural en Toledo. Sí, es muy chiquitín, Jordi, es solo para 20 personas. Bueno, se une a esta corriente que hay ahora de microsalas, ¿no? Y microteatro, que permiten, bueno, que los actores y el público estén más cerca, incluso interactuar. Bueno. Más fácil llenar la sala y que no esté vacía. Exacto, también. Hablaremos con la asociación Farandulandia, que es la responsable de la apertura de esta sede alternativa, que estrena, como les decimos, La Llave. Muy bien, La Llave, en Toledo. ¿Dónde vamos ahora, Raquel? Pues nos venimos a Madrid, que está muy cerquita, cogemos el tren o el autobús o el coche y nos disponemos a acudir a una conferencia muy interesante que se va a realizar el 30 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad Israel, en este ciclo de conferencias sobre el pasado judío de Madrid. En esta ocasión, Tomás Puñal Fernández, profesor titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad Rey Juan Carlos, hablará sobre la judería de Madrid en el contexto social y económico de la Edad Media, un tema muy interesante que cerrará precisamente este ciclo de conferencias. Bueno, pues conferencias en Madrid. Y de Madrid, de Toledo, hablar de un libro. Un gran libro. Un gran libro en todos los sentidos, porque desde la editorial Almuzara nos llega la biografía definitiva, dicen, del mago más célebre de todos los tiempos, Houdini. Definitiva porque se ha recopilado mucha información y también porque contiene mucha información. Exacto, es un libro te voy a decir grande. Las páginas que sí, no tanto, o sea, son bastantes, pero es que también, total, mientras Raquel lo busca, el formato es grande, o sea, no es un libro de bolsillo, desde luego. En total son 540 páginas. 500, pero de un tamaño... Incluyendo el colofón y las láminas en color que a ti te han llamado mucho la atención, Jordi. ¿No lo dijimos ayer o en otro día lo comentamos nosotros? Sí, que tiene incluidas... Es que hay que decir que cuando hablamos de Houdini, aparte de su destreza y de sus habilidades, también era un gran publicista. Se sabía publicitar a sí mismo, sus shows, y creo que también participaba en el diseño de los carteles. Hablamos de una cartelería de los años 20, de los años 10 en Estados Unidos, y fue también un mago, además del escapismo, un mago de la publicidad. Exacto. Una publicidad que todavía ni existía, o sea, era una cosa que estaba por inventar aún. La edición es buenísima, es maravillosa. Los carteles son maravillosos. Sí. Y bueno, nos habla de este artista completo y de este innovador inagotable. Además de sus espectaculares escapes, dominaba a la perfección el arte del ilusionismo escénico. Fue, como dices, Jordi, un gran propagandista y maestro de la publicidad, y supo aprovechar el poder emergente de los medios de comunicación, promocionando su nombre mejor que ningún otro mago de su época. También era una publicidad con sentido, porque realmente era el mejor de todos, ¿no? Sí. Y muy pocos lo han superado. Todos los grandes ilusionistas y magos tienen como referente a Houdini. Tenemos a David Copperfield, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el autor maneja una documentación abundante y selecta, explica al detalle sus trucos y desafíos, rompe con sus mitos más comunes y relata minuciosamente los hechos que desencadenaron en su inesperada muerte en la noche de Halloween de 1926. Mira, la magia tiene que seguir siendo magia. No me gusta la gente que está obsesionada con descubrir los trucos, aunque, bueno, también participan en el juego, y el juego del mago es que no se sepa cómo es, pero bueno, entiendo que yo me dejo llevar, es mi forma de verlo, igual que cuando voy al cine, me dejo llevar, nunca me ha gustado, eso lo que hemos comentado tú y yo alguna vez, el típico que dice, eso sí no puede pasar. Y no, claro, es una película. Claro. Pero bueno, pues... No, a mí me pasa que tengo de formación profesional, entonces veo un plano y digo, este plano... Claro, tal, y te me cuesta seguir a la veces, película. Hombre, si la película es muy buena, te olvidas de los planos y de todo, claro, ¿no? Es de lo que se trata también. Pero claro, bueno, recordarles el nombre real de Houdini, es de este inmigrante húngaro judío, Erich Weiss. Inmigrante húngaro que vino con su mamá y con sus hermanos. Su madre tan importante en su vida, sí. Eso está también presente en este libro. Bueno, desde luego la biografía definitiva.
Sí, sí. Pues una anécdota solo, Raquel, para terminar, si te parece, Claro. respecto a los magos del siglo XXI. Hoy en día escuché a un mago hablar en radio y comentaba, le preguntaba el periodista cómo un mago registra su truco, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer? Ah. Y comentaba este mago español que es imposible, no puedes registrar un truco. No Lo único tienes que puedes patente, hacer, ¿no? claro, no puedes más que en elementos químicos, combinaciones químicas o combinaciones mecánicas. Lo cual nos da una idea de a lo que se dedican los magos. Claro. Es pura química y pura mecánica, pero un truco como tal no se puede registrar. Digamos que las patentes no admiten un truco de magia más allá de, bueno, innovaciones técnicas que tienen que ver con la química o con la mecánica. Así que me da que la Qué magia interesante, tiene todo Jordi. de química y de mecánica. Seguramente Houdini sabía mucho de mecánica y de química para poder hacer sus trucos. Pues esta es nuestra recomendación para este fin de semana, bueno, para este verano, porque dada Sí. la cantidad de páginas que tiene este libro, hablaremos próximamente con el autor. Seguro que será una entrevista interesante en la que nos descubrirá muchas cosas sobre Houdini. Gracias, Raquel. Hasta mañana. ¿Shabbat Shalom? Shabbat- no. No, uy, ya quiero yo que sea viernes. Raquel va Perdónenme. adelantada y me has liado. No, todavía no. Hoy es jueves, Mañana Raquel. sí. Hoy es jueves. Mañana nos vemos de nuevo y ya Hasta nos mañana. deseamos un Shabbat Shalom. Hasta Chao. mañana.